a veces el calor es un factor muy inconveniente quizás para poder mantenernos constantemente, ¿no? Digamos, concentrados en el tema, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo más, el tema vamos a tratar de hacerlo un poco más flexible, así que dinámico, así que vamos a hacer que tanto el profesor como que estoy aquí desarrollando el tema, ustedes también pueden tener la posibilidad de poder hacer algunas preguntas dentro, naturalmente, de lo que corresponde en este momento, pues, la exposición, ¿no? El tema que tengo la responsabilidad de trabajar hoy día, justamente, es la normativa nacional e internacional con respecto a lo que es seguridad y salud ocupacional. Bueno, cuando hablamos sobre normativas, estamos hablando sobre leyes, normas, que rigen de una u otra manera, ¿no?, un aspecto específico. Hay normativas en lo que corresponde a salud, hay normativas en lo que corresponde al medio ambiente, hay normativas que corresponden a una serie de elementos que nos sirven justamente para poder comunicarnos y poder establecer de repente un mecanismo de, digamos, de cordialidad, de poder llegar a cada uno de nosotros, de poder convivir exactamente en este planeta. Para eso, pues, estas normativas son muy importantes aprenderlas. Bien, en lo que corresponde al campo netamente de lo que es seguridad y salud ocupacional, existen ciertas normativas muy específicas. Sin embargo, existen también otras normativas que se adjuntan o se apoya a esta normativa. Por ejemplo, tenemos lo que corresponde a la Ley General de Salud, que es una normativa en la cual esta normatividad se apoya. Es decir, voy a hablar específicamente sobre la normatividad de seguridad y salud ocupacional o normatividad y salud en el trabajo también, que se le puede llamar así. Entonces, básicamente vamos a trabajar bajo estos temas. El desarrollo del presente, digamos, presente trabajo, el presente exposición, yo diría, vamos a hacerlo en dos partes. Una primera parte voy a desarrollar todo el temario, todo lo que corresponde al aspecto teórico, y una segunda parte vamos a desarrollar un pequeño taller. Un taller que puede ser en grupo de 2, 3, 5, los que están aquí, para poder naturalmente establecer algunos puntos importantes de la exposición. Bien, en todo caso vamos a iniciar con una frase muy importante donde dice: hay seres humanos que contraen las enfermedades más graves ahí donde esperan obtener sostén en su vida y la de su familia. Analicemos esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros digamos, estudiamos, nos desarrollamos para ir a trabajar, ya sea una empresa, una institución, una organización cualquiera, y dentro de esa institución tiene que, de una u otra manera, garantizar que la salud de nosotros esté de manera correcta. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo antes de todo esto, no? Que las empresas y otras instituciones no han estado prácticamente, pues, desarrollando de una manera, digamos, correcta con respecto a lo que es sus actividades, y por lo tanto los trabajadores, los empleados, los obreros, de una u otra manera están expuestos a tener un problema en su salud, un accidente, una enfermedad que se llama una enfermedad laboral, ¿no?, que es por el hecho de que estén en contacto con algún tipo de tóxicos, algún tipo de químicos que van a entrar en contra de su salud. Y por lo tanto, pues, donde nosotros pensamos ir a trabajar y muchas veces aplaudimos porque hemos llegado por concurso o por lo que fuera, por nuestros méritos propios a una empresa, y encontramos justamente que en esa empresa podemos adquirir ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, hay un problema que ocurre en las universidades. Tengo entendido, por ejemplo, en la UNI y en otras universidades de la San Marcos, donde hubo algunos problemas con respecto a profesores que estaban expuestos dentro de su trabajo de investigación a, digamos, el contacto con ciertos químicos, ya sea, pues, vapores de ellos, que luego a la larga obtuvieron cáncer, ¿no? Y así como ellos, por ejemplo, imagínense un centro educativo, como es la universidad, imagínense ustedes dentro de una empresa donde van a estar expuestos a ruidos, van a estar expuestos a vapores, gases,
van a estar expuestos a una serie de circunstancias en las cuales puede conllevar no solamente un accidente, sino de una manera constante en el tiempo a un problema en su salud, que de repente es irreparable. Entonces, en donde nosotros pensamos justamente tener el sostén de nuestra vida y de nuestra familia, podemos conseguir los problemas más grandes de nuestra vida. Es por eso que tanto el gobierno a nivel internacional y como los gobiernos a nivel internacional están buscando de una u otra manera que esto pues tenga una manera coordinada para evitar, para poder hacer que no existan este tipo de problemas, porque a la larga no solamente va a tener problemas el empleado, sino también el empleador, ya que el empleador de una u otra manera va a tener que hacerse cargo de este tipo de, digamos, accidentes o enfermedades, lo que puede significar gastos enormes, ¿no? Entonces, al hablar sobre esto tenemos que nosotros tener en cuenta de que la aplicación de sistemas de gestión, en este caso sobre seguridad y salud en el trabajo o ocupacional, pues se ha convertido en estos momentos en un elemento primordial, ¿no? Actualmente, por ejemplo, vamos a ver dentro de las leyes que se están acoplando a leyes internacionales por sí solas. Por favor, el siguiente. Ahí tenemos, perdón, ahí. Tenemos, por ejemplo, la ley 29.783, una ley que se dio en el 2011. Esta ley, específicamente sobre la ley de seguridad y salud en el trabajo, es una ley que tiene todas las características propias de la OSA 18001. Vamos a analizar esta ley. Algunos artículos, los más importantes, vamos a analizarla. Y vamos a encontrar que si nosotros hacemos un comparativo entre la OSA 18001, que es justamente la normatividad internacional en lo que es seguridad y salud ocupacional, es idéntica a esta, prácticamente, a esta normatividad ya peruana. Por lo tanto, actualmente se ha convertido en una situación, podemos llamarlo así, de que las empresas están tratando de certificarse en estas normas internacionales, porque cumpliendo esta norma internacional, por ende estaría cumpliendo también la norma peruana. En este caso, la ley 29.783. Tenemos también otras leyes como por ejemplo la 009 del 2005, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria, que es la ley del Decreto Supremo 007 de 2007, en la cual tiene también algunos cambios que se han hecho a la anterior ley, que es la 009, ¿no?, del 2005. Estas dos normas, vamos a bien analizar los puntos más importantes, prácticamente tienen mucha similitud con la misma ley 29.783, sin embargo hay puntos específicos que todavía se mantienen, y se mantienen que las empresas optan todavía por manejar, y vamos a ver justamente esos puntos, sobre todo lo que corresponde en el aspecto de los registros. ¿Qué registros se deben mantener, qué registros se tiene que llevar a las autoridades, que tienen que ser aprobadas, etcétera, ¿no? Y por último vamos a ver otras legislaciones, otras normas con respecto justamente al tema de seguridad y salud en el trabajo, que ya sean que normas muy específicas, teniendo en consideración los sectores, ¿no?, que existen en nuestro país. Me refiero al sector de industrias, el sector de energía y minas, el sector construcción, etcétera, ¿no? Eso sí, simplemente vamos a nombrarlas y específicamente cuáles son estas normas ya que se están trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por favor, adelante. Comencemos con lo que corresponde a lo que es la ley, en este caso, número 29.183, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado el 20 de agosto de 2011. Una ley que prácticamente, como le estaba comentando, tiene prácticamente los mismos lineamientos de la OSA 18001. Esta ley se funda o se basa, podemos llamarlo así, en principios como son, por ejemplo, el principio de la prevención. ¿En qué consiste el principio de la prevención? Pues el empleador tiene la obligación de establecer mecanismos, de establecer metodologías y procedimientos que permitan prevenir todo tipo de riesgo con respecto, o todo tipo de, digamos,
problema en la salud de los trabajadores, ¿no?, que se pueda desarrollar dentro del trabajo, dentro de las actividades o funciones laborales. Por lo tanto, ¿no?, básicamente se trata del empleador, que es el que tiene, por ende, el que cubrir y liderar justamente el tema de la prevención laboral, la prevención de los problemas, ¿no?, en la salud dentro de la empresa. Tenemos también el principio de responsabilidad. Existe una responsabilidad por parte del empleador, ¿no?, quien de una u otra manera, digamos, tiene que ver con respecto a la actividad que el empleado o los trabajadores desarrollan dentro de la empresa. Si estas actividades o, digamos, acciones que hace el trabajador dentro de la empresa no están dentro del campo que corresponde, manteniendo justamente su seguridad, ¿no?, manteniendo su bienestar del empleado, pues bien, hay una gran responsabilidad por parte del empleador. Entonces, no solamente el empleador es el que tiene esa responsabilidad, sino también el mismo gobierno tiene una responsabilidad. Es por eso que en estos momentos esta es una ley que tiene digamos, un nivel de tripartito, es decir, que tiene que ver con los 3 niveles de gobierno, tiene que ver con lo que corresponde a empleadores y los trabajadores. Entonces también existe una corresponsabilidad con respecto a, en este caso, también el gobierno. Es por eso que a partir de esta normatividad también exige que el gobierno, a través de ciertas, digamos, autoridades, ciertos organismos, hagan las supervisiones adecuadas para poder verificar justamente que se esté llevando de la mejor manera la actividad empresarial o de la organización. Tenemos el principio de cooperación, en la que exige también de que las empresas, justamente con los empleadores, con los trabajadores, mantengan un nivel de cooperación. Un nivel de cooperación tanto trabajadores, en grupo de trabajadores, con los trabajadores, con las empresas, entre las empresas y al mismo tiempo con lo que corresponde a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley se exige que haya una política nacional en lo que corresponde a la seguridad y la salud ocupacional. Por lo tanto, hay un nivel de cooperación entre todos los niveles. Tenemos también el principio de información y capacitación. La empresa, el empleador, necesita a los trabajadores que se desarrollen para poder, pues, que la empresa funcione. Pero también que estos trabajadores no pueden entrar a trabajar simplemente por lo que conozca su función que se le exige, sino que también tienen que tener una serie de información y capacitación en lo que corresponde a la parte de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, el gobierno exige que las empresas desarrollen una serie de acciones de información y de capacitación en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Si esa capacitación no se da, pues hay una no conformidad o una desconformidad, como lo llama también el gobierno. De esa manera puede entrar a tallar ya una serie de, digamos, problemas con respecto al gobierno. Por lo tanto, hay una exigencia del gobierno hacia la empresa que cumpla con estos requisitos. No cumpliéndolos, puede haber problemas con respecto a sanciones económicas, inclusive hasta cierre de la empresa. Tenemos otro principio que es el principio de la gestión integral. Cuando se desarrolla un sistema, como el que vamos a hablar posteriormente, un sistema de gestión, hay un sistema de gestión empresarial, existen dentro de este sistema de gestión empresarial una serie de subsistemas o sistemas que se concatenan entre ellos. Vamos a tener el sistema de producción, el sistema de finanzas, ¿no?, el sistema de marketing o ventas, el sistema que se acopla también al medio ambiente, y también tiene que haber un sistema de seguridad y salud en el trabajo o ocupacional. Este sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar concatenado con los otros sistemas. Eso quiere decir
que si la empresa va a adquirir nuevas maquinarias, va a adquirir de repente nuevos equipos, ¿no? O va a cambiar procedimientos, esto naturalmente va a exigir de una otra manera capacitar al personal para poder evitar que haya un riesgo en su salud. ¿Y qué implica capacitar al personal? Hacer justamente que la actividad que va a desarrollar minimice cualquier tipo de riesgo, utilizando en este caso los EPP, son los equipos de protección personal, uno de ellos. Otros son, por ejemplo, haciendo que los procedimientos se hagan de la manera correcta, ya sea en el uso y manejo de los equipos o herramientas, y por lo tanto, pues, ir capacitando e ir manejando de una manera mucho más coordinada, inclusive con los trabajadores, para que utilicen estos equipos. A veces el trabajador, cuando tiene una manera de trabajar un poco, digamos, muy, por experto que es, así simplemente a la ligera, puede haber un problema en el trabajo. No usó la máscara adecuada, no se puso los lentes, en ese momento, en ese instante, por algún motivo, un problema en la salud. Claro que hay una responsabilidad por parte del trabajador, porque muchas veces se le capacita, pero a veces ocurre que los trabajadores evitan o no quieren o no se sienten cómodos. En todo caso, pues, es el hecho de que la empresa, a través de la capacitación, la asesoría constante, mantenga, pues, sensibilizados a su personal en el uso correcto de estas herramientas y en el manejo adecuado, naturalmente, de estas para poder evitar cualquier daño a su persona. Tenemos otro que es el principio de atención integral a la salud, ¿no? Todo empleado, todo trabajador tiene un derecho a lo que es a la salud. Y desde que ingresa a trabajar a una empresa, ya sea por el nivel de riesgo que pueda obtener, va a tener naturalmente ciertos tipos de, de acción con respecto al manejo de su salud. Tal es el caso, por ejemplo, que hay personas que, estando con un riesgo muy alto, constantemente lo evalúa un médico al mes, a los 2 meses, para verificar su estado de salud. Hay otras que su nivel de trabajo es menor, bueno, pues lo revisarán un tiempo mucho más largo. Esto está exigido por la ley y esto tiene que manejarse adecuadamente por la empresa. Tenemos el principio de consulta y participación. Esto naturalmente tiene que ver mucho con respecto a tanto los trabajadores, tanto el empleador, tanto el gobierno, en mantener un sistema que permita comunicar. Muchas veces ocurre algo muy importante. Muchas veces ocurre, por ejemplo, que cuando hay una acción, un problema, me refiero, por ejemplo, a un problema de un accidente, se hace una investigación. Esa investigación, al desarrollarlo, lo desarrolla en primer lugar las personas que están a cargo por parte del empleador y también el empleado o los trabajadores también tienen su mismo personal, están organizados para el tema y hacen una respectiva investigación. Ambos pueden presentar por separado o al mismo tiempo, ¿no? Un informe a lo que corresponde a las autoridades por una acción que podría haber ocurrido. Naturalmente que en este caso, por ejemplo, el gobierno va a verificar si realmente hay una correlación entre lo que dicen los empleados y lo que dicen los obreros, ¿no? los trabajadores. Si el empleador dice que ha habido tal acción por tal motivo, mientras que los obreros, los trabajadores dicen que ha sido por otro motivo, entonces ahí recién entra a tallar el gobierno a través de una inspección mucho más precisa para ver realmente dónde está el daño, cuál ha sido el problema en particular. Entonces, hay un principio de consulta y participación realmente en el tema. Esto se tiene que coordinar mucho con el principio de primacía de la realidad. También tiene que ver mucho con respecto a la veracidad de la información. Si la información no ha sido dada correctamente por parte del empleado, por parte del empleador o por parte de los obreros o trabajadores, pues bien, ahí el gobierno tiene que entrar a tallar con respecto a una investigación mucho más profunda, como decía, ¿no?
y lo que corresponde al principio de protección, por último, ¿no? Este principio de protección tiene que ver, pues, en salvaguardar sobre todo, ante todo, la persona, en este caso al trabajador, ¿no? La protección al trabajador está primero ante todo, ¿no? Como un principio básico. Por favor. Bien, estos son los principios en la cual engloban a esta nueva ley del 2011, en la cual, lo repito nuevamente y hago hincapié, se basa o tiene las mismas bases de las normas internacionales que actualmente se están manejando, ¿no? En toda la orbe, ¿no? Tenemos cuál es el objeto o el objetivo de la ley. Analizando básicamente, podemos ver de que esta ley de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo promover la cultura de prevención. ¿Qué es prevención? Prevención, en todo caso, es anticiparnos a los hechos, anticiparnos ante cualquier acción que pueda ocurrir para poder evitarlos. ¿No es así? Eso quiere decir que antes, para poder desarrollar estas actividades, ya tenía que haberse desarrollado un trabajo de análisis de riesgos. Y este trabajo de análisis de riesgos luego trae consigo a desarrollar unos procedimientos, acciones o actividades que permitan minimizar esos riesgos, hacer que los riesgos sean bien menores y que las ocurrencias en lo que corresponde a un problema en la salud o a una enfermedad ocupacional que pueda ocurrir sean mínimas. Entonces tenemos que prevenir ante todo. No podemos mitigar. Mitigar ya viene a ser otro tipo de acción, también de gestión, que a diferencia de que en la prevención, mitigar es cuando ya ocurrió el problema. Y cuando ya ocurrió el problema, yo lo puedo mitigar llevándolo pues al hospital, haciendo una serie de acciones para poder evitar de que su salud se deteriore más de lo que ya está, por esta acción o por este tipo de enfermedad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿no? La prevención viene a ser prácticamente la naturaleza básica de esta ley, prevenir ante todo. Bueno, ¿prevenir de qué? De los riesgos laborales, ¿no? Que pueda desarrollarse tanto en el país o en este caso a nivel, al hablar sobre el objeto de la ley, a nivel de todo el país. Para ello cuenta con el deber de la prevención de que se exige en los empleadores, el rol de fiscalización, que es un rol básicamente por parte del gobierno, en verificar si realmente se están cumpliendo con las normas, control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esta ley básicamente también da un vuelco importante a lo que es la participación de los trabajadores organizados. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la ley establece que a partir de una institución que tiene 20 trabajadores a más, se exige que tengan ya digamos, un comité de seguridad y salud ocupacional en la cual son elegidos a partir de elecciones. Mientras que si son de 20 para abajo, solamente hay lo que se llama representantes de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Entonces una cosa es un comité y otra cosa son uno o dos representantes en materia de seguridad y salud ocupacional por parte de los trabajadores, ¿no? Es por eso que ya la participación a nivel de los que corresponde, los trabajadores o los sindicatos, prácticamente se ha convertido en algo muy importante. Y esto de una u otra manera está obligando cada vez más que las empresas pues tomen acciones, sobre todo mucho más fuertes y coherentes en materia de la seguridad. Y naturalmente pues a través de que se puede desarrollar pues que las acciones se lleven a cabo de una manera coherente y correcta a partir del diálogo. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores, entre los empleadores, inclusive con el gobierno. Bueno, por favor. Tenemos que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus objetivos básicamente está en la prevención, como hemos dicho, de accidentes, daños que puedan ocurrir, y naturalmente la intención es tratar de reducir, ¿no?, lo máximo que se pueda para poder evitar que ocurra algún tipo de problema en la, ¿no?, salud de los trabajadores. Hay esferas de acción que tenemos que considerarlas. Estas esferas de acción nos orientan más o menos cuál es el enfoque que tiene la ley.
Por ejemplo, tenemos lo que es el artículo 5, que corresponde a las medidas para combatir los riesgos profesionales, ¿no? Aquí llamamos riesgos profesionales a enfermedades que puedan generarse dentro de una actividad por el uso, pues, de cierto tipo de, digamos, de reactivos, el uso de cierto tipo de mecanismos o equipos que puedan traer consigo, pues, algún problema en la salud. Entonces, ¿qué medidas tenemos que nosotros considerar para combatir justamente estos riesgos profesionales? Es el tema que va a estar enfocado, naturalmente, y va a estar en función, ¿no?, a la naturaleza de la empresa que se pueda desarrollar. Claro que al hablar sobre la ley, que primero la ley lo habla de una manera macro, estaría hablando solamente en términos generales. Hay que primero ver o tener en consideración que las empresas deben optar de ciertas medidas que permitan, pues, combatir esos riesgos. Luego tenemos las medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros en el trabajo. Cuando identificados riesgos laborales, yo tengo que optar por hacer algunas medidas. Unas medidas que permitan minimizar, que permitan controlar, que permitan disminuir esos peligros. Para eso, naturalmente, se desarrolla un trabajo, ¿no?, entre varios equipos de ingenieros sobre lo que corresponde a temas de seguridad y salud laboral, y bueno, pues a través de ellos se hace una identificación de los riesgos, se puede identificar cada uno de ellos, ver cuál es la naturaleza de cada riesgo, ver cómo estos riesgos son en estos momentos, digamos, qué factores de una u otra manera hacen que estos riesgos se genere, cómo podemos nosotros hacer que estos factores podemos controlarlos para controlar también los riesgos, y naturalmente a dar algunos procedimientos, algunos mecanismos, alguna metodología que permita disminuir ese riesgo. Controlarlos. Y por supuesto, dentro del control tiene que ver algo también muy importante. Se tiene que registrar muchas veces estos datos. Y registrar implica, pues, ver que las incidencias que están ocurriendo durante el día, durante el mes, durante el año, y poder hacer comparaciones con respecto a las medidas que se optan cada vez que uno hace cierta gestión sobre estos temas. Es por eso que se tiene que utilizar algo muy importante, que son los indicadores. Los indicadores de desempeño en seguridad, ¿no?, y salud en el trabajo. Estos indicadores de desempeño y seguridad y salud en el trabajo nos van a permitir verificar que en el tiempo cómo se está valorando lo que hemos hecho o hemos optado como medida de prevención. Si nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un trabajo de capacitación exclusivamente para una área que están utilizando ciertos equipos muy sofisticados y que pueden acarrear problemas en la salud, pues bien, ¿cuántas capacitaciones estoy haciendo al año con respecto a ello? ¿Y qué implica? Mientras más capacito, ¿está mejor o está peor? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Pues veo qué incidencias, número de incidencias con respecto al año puede ocurrir, ¿no?, o al mes. Entonces, si veo que a partir de una actividad, una acción que yo opte para poder hacer esos cambios, y en el tiempo estoy viendo que este indicador va disminuyendo, es decir, hay menos incidencias, eso implicaría, pues, de que mi acción de repente es favorable. O de repente tengo que modificarla porque quiero yo tener como objetivo que llegue a 0 incidencias. Entonces buscaré algunas otras metodologías, seré más riguroso de repente en algunos métodos nuevos y podré naturalmente obtener luego el objetivo deseado. Pero esto implica, pues, un control, naturalmente, ¿no? Es por eso que las medidas de control y evaluación que exige naturalmente en términos macro la ley, también se llevan a cabo como medidas dentro de las empresas para poder evaluar y controlar las incidencias y enfermedades ocupacionales, ¿no? Medidas para la formación, como les decía, ¿qué es lo que vamos a permitir desarrollar al trabajador? El trabajador, muy bien, viene de repente un profesional o un técnico que ya tiene un área definida, puede manejar correctamente ciertos equipos, pero dentro de la empresa tiene que haber un procedimiento, ¿no?, para el manejo de cada equipo.
tiene que haber el material apropiado para poder utilizar el equipo, tiene que tener la persona, el usuario del equipo tiene que tener en este caso pues, el equipo apropiado para poder evitar cualquier problema con su salud, que utilice ese equipo. Asimismo, tiene que tener la capacitación adecuada, la formación adecuada. Entonces, no solamente la empresa debe capacitar, informar a ese empleado, al trabajador obrero, en tema del uso adecuado, el uso más eficiente, sino también capacitar y formar en lo que corresponde, pues, en temas de seguridad, ¿no?, y salud en el trabajo, que es un tema que estamos tomando o estamos considerando para este diplomado, ¿no? Las medidas de comunicación y cooperación, lo hemos visto anteriormente, que tienen los niveles adecuados que considerarse, ¿no? La cooperación entre los trabajadores, la cooperación entre trabajador-empresa, la cooperación entre empresa-empresa y la cooperación entre las empresas y el Estado. Implica pues un sinnúmero de acciones, el hecho mismo de presentar la información constante, porque están obligados por ley ahora que toda empresa presente ciertos tipos de registros mensualmente, anualmente, ¿no? Y cuando se trata de incidencias en el mismo día, incidencias de un accidente en particular, por lo tanto, esto es algo ya obligatorio y por lo tanto, pues, se tiene que tomar serio el tema, ¿no?, por parte de los empleadores. Y en este caso, el empleado, el obrero, tiene que mantener naturalmente también un perfil siempre abierto para la investigación y la cooperación para poder llevar a cabo, pues, de la mejor manera que estos problemas se puedan evitar, ¿no? Medidas para garantizar la compensación o reparación de daños. Bueno, definitivamente, pues, una persona que por la acción laboral ha trabajado y ha obtenido un problema, un daño en particular, es decir, ha tenido un accidente o se ha enfermado por la acción que exige su trabajo, pues de una u otra manera también la empresa tiene que, pues, a través de una investigación, ver si realmente es correcto el tema, está relacionado a su problema. El accidente definitivamente está ahí porque está dentro de la empresa, pero otros están a veces relacionados con respecto a sobre todo las enfermedades, y eso puede implicar, pues, de que la empresa de una u otra manera también tiene que buscar algún procedimiento, algún mecanismo que permita, pues, desarrollar un problema de compensación. Es decir, por ejemplo, que estas personas de una u otra manera, pues, vayan al hospital, vayan al centro de atención médica, se puedan tratar, curar, y también tiene que ver mucho con la reinserción laboral. Y si la reinserción laboral es posible, a buena hora. Y si no es posible porque de repente ha sido un accidente en la cual de una u otra manera, pues, ha permitido que se vuele un brazo, una pierna, y lo imposibilita seguir, ¿no?, el trabajo, pues tiene que haber una compensación económica y una compensación en lo que corresponde al manejo de su salud en el tiempo, ¿no? Y esto se tiene que trabajar, pues, directamente, ¿no?, con el empleador y también con el gobierno. Creaciones de organismos. Esta ley permite que se crean dos tipos de organismos importantes, que son los que van de una u otra manera a actuar de manera definitiva cuando ocurra algún tipo, digamos, de inconvenientes entre empleado y empleador. ¿Quiénes son? Tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo viene a ser la instancia máxima, es decir, la que determina ya cuál es ante un problema laboral que tiene una incidencia como accidente o como problema de enfermedad. Entonces ya la que determina, ¿no?, cuál es el tema, cómo se va a llevar a cabo el tema, cuáles van a ser las compensaciones, quiénes son el personal involucrado, etcétera, ¿no? Ellos son, ya podemos decir, la instancia máxima. Pero esa instancia máxima, pues, es la última instancia. Tiene otra instancia mucho menor, en la cual es manejable, que se lleva a cabo, que es el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas las regiones también tienen un Consejo Nacional de Seguridad en el Trabajo.
Y estas también tienen otra instancia, ¿no? Es una instancia en la cual cuando hay un problema en el tema laboral, en la cual, vuelvo a repetir, hay una incidencia en la salud de algunos trabajadores, pues ellos son los que determinan de una u otra manera. Claro que si es que aún no están de acuerdo, pueden pasar a la instancia máxima, que es la del Consejo Nacional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que quiénes son los que componen estos consejos, no tampoco es el mismo gobierno exclusivamente. Como se trata justamente que la ley tiene un fondo tripartito, implica que estos consejos también son tripartitos. En otras palabras, tienen autoridades como que va a estar un representante en este caso, del Ministerio del Trabajo, ¿no? Un representante del Ministerio de Salud, de DIGESA. Así también van a haber representantes cuatro representantes por parte de lo que corresponde a los empleadores, ¿no? Y 4 representantes de lo que corresponde a los sindicatos, más importante, los que representan a los trabajadores. De igual manera, en lo que corresponde en el Consejo Regional de Seguridad y Salud, también es tripartito, ¿no? También existen los mismos niveles. En el caso anterior son 12 personas y en el caso de lo que corresponde al Consejo Regional son 9. 3 personas por cada sector, ¿no? Podemos llamarlo así, sector, ¿no? Es decir, 3 que representan en el regional, 3 que representan a los empleadores, 3 que representan a los empleados o trabajadores y 3 que representan al gobierno. Y en el caso de lo que corresponde al nacional, al Consejo Nacional, son 12, 4 de cada uno. Tenemos ahora el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es lo que está obligando la ley que estamos hablando, la nueva ley. Esta es la nueva ley de seguridad, ¿no? Y salud en el trabajo. Lo que obliga es de que el empleador debe de adoptar un enfoque de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y para esto debe de trabajar y desarrollar un mecanismo que permita implementar e implantar un sistema de gestión, ¿no? Orientado justamente a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué intención? Con la intención que se cumpla con las directrices tanto internacionales y la normatividad vigente en el país con respecto al tema de seguridad y salud ocupacional. Es por eso que las empresas actualmente ya no están simplemente optando por cumplir esta normativa, ¿no? Están yéndose un poco más allá, están tratando de certificarse en OSA 18001, porque certificándose en OSA 18001, las empresas automáticamente están cumpliendo con la normativa. Es un doble beneficio en todo caso optar por la OSA 18001. ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que estamos hablando de esta nueva ley con respecto a la norma internacional OSA 18001. Hay algunos principios que se tienen que tomar en cuenta con respecto a un sistema de gestión, ¿no? Que es la que ya la misma ley hace que las empresas estén optando en su implementación, ¿no? Respectiva. Tenemos algunos principios como es el asegurar el compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Cuando establece asegurar un compromiso visible, es decir, es un compromiso escrito y un conjunto de compromisos, ¿qué cosa es? Es una política, un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde va a establecerse a partir de ese punto lo que vamos a llamar posteriormente la política de seguridad, ¿no? En seguridad y salud ocupacional. Es la política del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Entonces, tiene que ser un conjunto, naturalmente, de compromisos visibles, un compromiso que lo va a escribir. La empresa, me comprometo a poder hacer que mis empleados pues, mantengan un ambiente saludable. Te estoy comprometiendo en ese punto. Me comprometo a cumplir con toda la normatividad legal, ¿no? Orientado naturalmente a la seguridad y salud ocupacional. Me estoy comprometiendo, es decir, todo ese conjunto de compromisos viene a ser justamente esa política que estamos hablando y que está prácticamente basándose en el principio A.
tenemos el principio B, que es lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. En esto tiene que ver mucho lo que corresponde a un manejo adecuado de la empresa. Cuando yo, por ejemplo, planifico algo y busco que lo que voy a tener como resultado es lo que yo en lo planificado ¿no? consideré. Sin embargo, muchas veces no se cumple. Entonces aquí hay un principio nuevo que vamos a ver que se reconoce como mejora continua, en la cual se relaciona con los otros puntos. Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar, en todo caso, que lo que yo diseñé, lo que yo prácticamente pues, planifiqué, se pueda realizar, se pueda llegar a un hecho? ¿Cómo lo puedo hacer? Promoviendo naturalmente también un mecanismo de mejora continua. Proponer el mejoramiento continuo, como está comentando la parte C, a través de una metodología que lo garantice. ¿Qué metodología lo puede garantizar la mejora continua? Actualmente, un sistema de gestión ambiental debidamente integrado, coherente. Y en este caso, es por eso que vuelvo nuevamente a hacer hincapié que la OSA 18001 tiene todo ese perfil, cumple todo ese perfil. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo de equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. Bueno, eso es importante, ¿no? La autoestima, ¿no? Tiene que ver mucho también con respecto a la productividad. Hay una relación entre ellos. Y mientras que la autoestima de las personas sea mucho mayor y, vamos a decirlo así, se ponga la camiseta de la institución, bueno, va a también desarrollar mayor productividad dentro de la institución. Entonces el empleador lo mínimo que debería hacer es garantizar que no tenga ningún accidente, garantizar que tenga un trabajo pues, o que trabaje de una manera pues, en la cual su salud no se deteriore, porque eso implicaría pues un desánimo a la larga. Imagínense lo que ha ocurrido anteriormente, empresas en la cual han tenido sus empleados muy bien, pero en un momento u otro uno se enfermó, dos se enfermó. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa? No, los quitaba, los sacaba, los despedía. Es verdad. No. Aquí algo ocurre, ¿no? En nuestro país, alguien se corta un dedo, se corta una mano, le dan 30, 40 mil soles, 30 mil soles, chao, lo despiden y ya está. Ni siquiera lo mantienen ahí. En otros lugares, por ejemplo, se corta una mano, un dedo, y pide pues, una cantidad exorbitante, ¿no? Millones le piden. De tal manera de que, y así encima una serie de cosas más. Entonces, es decir, nuestro país recién está cambiando en este tema también, porque poco a poco también hay que tomar en cuenta de que los empleados, o los obreros, los trabajadores en general, están teniendo una nueva visión de que dentro de un trabajo tienen que brindarles toda esa seguridad que permita pues, de que su salud no se deteriore. Antes, anda nomás, bueno, y uno tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque si no te llevaban, no hay dinero para como quien dice, para parar la olla, ¿no? Y ahí justamente por eso los empleados, o los empleadores, perdón, siempre buscaban, pues, si no lo haces tú, lo hará otro. Ahora no es así, hay que cuidarlos. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención, proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Bueno, definitivamente, la prevención es el tema básico, ¿no? No podemos nosotros pensar en que ya ocurrió el problema y mitigar simplemente, hay que prevenir ante todo. Y eso implica pues de que para prevenir tenemos que estar motivando a todos los trabajadores. Y si hay un trabajador que por algún motivo está bajo un nivel de riesgo alto y no está debidamente pues, con toda la protección del caso, pues él tiene todo el derecho de pedirlo, solicitarlo, y si no se le hace caso, pues para eso tiene su organización sindical o su representante en lo que corresponde a seguridad y salud en el trabajo. Y ese representante de seguridad y salud en el trabajo debe estar también inclusive inscrito en la planilla en este caso, del Ministerio de Trabajo. O sea, no es tan fácil, no es tampoco porque yo le puedo poner a cualquiera como empleador y ya cualquiera, el otro va a hacer a lo que yo diga. No, ahí hay todo un mecanismo y por lo tanto poco a poco se está haciendo que
esto sea lo más transparente posible. Bueno, por favor, siguiente. Crear oportunidades para alentar una empatía entre el empleador hacia los trabajadores y viceversa. Bueno, pues yo conozco algunas empresas, organizaciones que lo que hacen es, pues, para evitar de que ciertos trabajadores ya estén a cierto nivel, ya que están muchos años de la empresa, ¿qué es lo que hacen? Buscan negociar con él para sacarlo, ¿no? Es decir, no, ¿y qué es lo que hace después este trabajador? Sale de la empresa y al principio, donde estaría la camiseta de la empresa, luego sale y habla, pero mal de la empresa, ¿no? ¿Es por qué? Porque justamente los empleadores no optan por tener un mecanismo o una forma de poder hacer o mantener una empatía entre el trabajador y quienes son las autoridades dentro de la empresa. Para ello, pues, en este caso, como parte de un sistema de gestión, quien debe de liderar todo este trabajo, todo este mecanismo que estamos hablando, es el empleador. El empleador debe de liderarlo y, por lo tanto, si el empleador lidera, tiene que buscar formas, ¿no? Elementos que permitan hacer y mantener una empatía entre tanto el empleador con los obreros, con los trabajadores, ¿no? De tal manera, pues, de que se lleve muy bien, ¿no? El caso muy particular de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España. Ustedes saben que España está mal económicamente, ¿no? Tengo muchos amigos que están por ahí trabajando, que se fueron a trabajar hace mucho tiempo y, bueno, me contaron cómo está la historia. Y me dicen, por ejemplo, de que la historia está tan mal, o sea, el problema económico está tan mal, de que las empresas decían, vamos a tener que quitar a la mitad del personal. La mitad del personal se va y la otra mitad se queda. Entonces, a través ya de los trabajadores y coordinando con los respectivos empleadores, llegaron a un acuerdo. 3 meses un grupo, 3 meses otro grupo. Rotan. Hasta que el nivel o pase el problema económico de ese país, ¿no? Entonces, vean ustedes, llegaron a un acuerdo importante. No votaron a todos. Claro que hay un problema ahí con respecto a que hay los 3 meses que están de vacaciones forzadas, ¿no? Pero al no tener nada, ante el problema que se estaba suscitando, ese era digamos aquí el punto importante a analizar. Y bueno, pues optaron justamente por estas acciones varias empresas, y con la intención, pues, de que dentro, y con el compromiso también de que la empresa, cuando ya esté mejor económicamente, pues comience nuevamente a captar paulatinamente a los mismos trabajadores, ya de una manera mucho más estable y segura. Otro punto que tenemos que es asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud laboral. Bueno, tenemos en cuenta ese punto de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Viene a ser, pues, que constantemente, pues, esté desarrollando una serie de métodos que permitan que hacer que el trabajador y el empleador inclusive mantengan puesto siempre mira estos puntos importantes de lo que es la seguridad y salud ocupacional. Tal es el caso, por ejemplo, que por parte del empleador de repente desarrollen de manera mucho más constante algunos, por ejemplo, para prevenir, pues, hacer algunas simulaciones o simulacros respectivos cuando pueda haber cualquier tipo de incendio, cualquier otra cosa, o como también por parte del empleador, en la cual siempre constantemente esté siempre influyendo de manera constante, influyendo para el uso